El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado marcaron un año difícil para Cuba. El bloqueo se reforzó y las sanciones se ampliaron, afectando la economía y la vida cotidiana en la isla. En este especial de Cubavisión Internacional compartimos testimonios, datos oficiales, pronunciamientos de la comunidad internacional y criterios de expertos que permiten comprender la magnitud del impacto de esta política en 2025. Acompáñenos. Como cada año, Cuba presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe actualizado sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos, una política que afecta directamente el bienestar, la calidad de vida y los derechos de su población. El balance de este último periodo lo comparte la periodista Gisela Soto Navarro. Un golpe cada vez más severo. Eso significa el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, esta política causó daños y perjuicios materiales estimados en más de 7.556 millones de dólares, un incremento del 49% respecto al periodo anterior. Un aumento exponencial que respondió principalmente a los ingresos dejados de percibir en las exportaciones de bienes y servicios. Así lo reflejó el informe presentado por Cuba en Naciones Unidas y lo confirmó también la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos, Alena Douhan, durante una visita a la isla. 69% de los medicamentos necesarios para las personas que viven en Cuba no están disponibles. Por eso, actualmente observamos un aumento de las tasas de mortalidad. Es muy evidente en el marco de las estadísticas de la OMS que Cuba tenía la esperanza de vida mayor de la región, pero ahora se ha reducido porque no hay suficientes medicamentos, porque las materias primas no están disponibles para elaborar medicamentos en el país y porque los médicos no tienen la posibilidad de utilizar equipo que se ha estropeado porque no puede conseguir piezas de recambio o reactivos o insumos. Los ingresos insuficientes también socavan las capacidades de gobierno de mantener y mejorar la infraestructura fundamental y llevar a cabo proyectos de desarrollo vitales como el mantenimiento de las centrales eléctricas, sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, carreteras, viviendas públicas, edificios públicos y viviendas. Los nuevos equipos y piezas de recambio no están disponibles o vienen de regiones lejanas con alto grado de costo y hasta meses o años de demoras. Sus palabras lo evidencian. El bloqueo afecta a sectores estratégicos y de alto impacto social. El sistema electroenergético fue uno de los más afectados. La persecución contra los suministros de combustibles y las limitaciones para acceder a recursos financieros significaron menos capacidad de generación y más corte de electricidad, debilitando la capacidad de sostener un servicio tan vital. Por ejemplo, 2 meses de bloqueo equivalen a 1.600 millones de dólares, el costo de combustible necesario para garantizar electricidad normal en todo el país. 5 días representan 100 millones de dólares, suficientes para reparar una gran central termoeléctrica como la Antonio Guitera o la Carlos Manuel de Céspedes. Las cifras hablan por sí solas, pero también detrás de ellas hay un componente jurídico y extraterritorial que no puede ignorarse. Las campañas de máxima presión, las amenazas a terceros estados, empresas y personas, así como la cualificación inicial y ulteriormente la redesignación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo son contrarios al principio de igualdad soberana de los estados, la prohibición de injerirse en los asuntos internos de los estados, los principios de resolución pacífica de las controversias internacionales y de la cooperación de buena fe que constituyen normas imperativas del derecho internacional. ¿Qué medidas marcaron 2025? Pues desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump reincorporó a Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Se sumaron nuevas restricciones de visados a altos funcionarios cubanos, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, y el memorando presidencial número 5, firmado el 30 de junio, que reforzó la política de máxima presión económica.
un escenario que confirma el recrudecimiento de un bloqueo impuesto desde hace más de 6 décadas. A este panorama se sumó otro elemento clave en 2025. El canciller Bruno Rodríguez reveló por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas la existencia de un programa integral de desestabilización económica orquestado directamente por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Sus declaraciones marcaron un punto de inflexión en la denuncia internacional sobre esta política. Escuchemos su intervención. La guerra económica incluye un programa integral de desestabilización. Voy a denunciar estas acciones por primera vez. Incluye un programa integral de desestabilización organizado, financiado y ejecutado directamente por el gobierno de Estados Unidos con el empleo de operadores de origen cubano radicados en este y otros países. Tienen la misión, tienen el encargo de deprimir el nivel de ingresos de la población cubana por la vía de la manipulación especulativa de la tasa de cambio de la moneda, con efecto directo en el crecimiento de los precios, la propagación en redes de mensajes intimidatorios y alarmistas y la alteración así del comportamiento natural del mercado. El efecto es un daño severo al ingreso de cada cubano y obstáculos adicionales a los programas de estabilización macroeconómica. Se incurre para ello en el blanqueo de dinero del presupuesto federal estadounidense, empleando fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos y utilizados por el Departamento de Estado, organizaciones no gubernamentales y contratistas que lo canalizan. Nuestro gobierno cuenta con evidencia irrefutable sobre estas operaciones, con datos, nombres, contactos, comunicaciones y el involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos y de sus diplomáticos. Se trata de una actividad criminal frente al derecho internacional, las leyes cubanas e incluso las leyes estadounidenses. Pese a las presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos sobre varios países de América Latina y Europa, el máximo órgano deliberativo de la ONU volvió a pronunciarse con claridad. La resolución que exige poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba recibió un respaldo mayoritario. Previo a la votación, el canciller Bruno Rodríguez denunció maniobras diplomáticas de Estados Unidos destinadas a modificar los votos y debilitar el apoyo a la resolución. Aún así, tras 2 días de intensos debates, la Asamblea General pidió por 33ª vez y por aplastante mayoría el fin de esta política unilateral que Cuba denuncia desde 1992. La resolución obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. El respaldo mayoritario quedó reflejado también en las voces de las delegaciones. Diversos países y bloques regionales expusieron con firmeza su rechazo al bloqueo y reafirmaron su apoyo histórico a Cuba. Tenemos algunos pronunciamientos que marcaron la sesión. El bloqueo contra Cuba es parte de una política imperial más amplia para imponer la voluntad de Washington sobre todo el continente americano. Por eso quieren Panamá, quieren Canadá, quieren Groenlandia, también quieren Venezuela. Es la vieja política colonialista de la doctrina Monroe que hoy con descaro rescata el régimen de Estados Unidos. Hoy esa visión amenaza la zona de paz de América Latina y el Caribe, proclamada por la CELAC en el año 2014. El carácter punitivo y extraterritorial del bloqueo se ha visto reforzado como nunca antes, después de la plena aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton en mayo de 2019, que ha abierto la posibilidad de presentar demandas en tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales que operen con compañías propiedad de Cuba. La guerra
de sanciones emprendida por Estados Unidos contra Cuba con el objetivo principal de derrocar a un gobierno que no les es favorable es un ejemplo claro de injerencia traicionera en los asuntos internos de un Estado independiente. Es escandaloso que Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus acciones contra Cuba, las haya redoblado, colocando a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo. Según las estadísticas correspondientes, el brutal bloqueo de Estados Unidos durante 60 años ha provocado unas pérdidas de más de 170.000 millones de dólares en Cuba. Observemos que los Estados miembros de la ONU han votado anualmente y de manera abrumadora en favor de levantar el bloqueo. Sin embargo, hay un continuo desacato a esta voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y de las resoluciones de esta Asamblea General. Pareciera que aún no podemos escapar de los prejuicios y las intolerancias que caracterizaron la política de la Guerra Fría, que en la perspectiva histórica ha mostrado su indiscutible fracaso. El despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos vulneró este año la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada en 2014 en La Habana. Dirigido contra Venezuela y denunciado por Cuba, añadió tensión a un escenario ya marcado por sanciones y presiones por parte de Washington. Nuestra corresponsal Mayelín del Sol nos presenta ahora un recuento de lo ocurrido tras meses de cobertura en la nación sudamericana. Creció la tensión geopolítica en nuestra área geográfica cuando a finales de agosto de este año Estados Unidos incrementó la presencia de tropas navales en el sur del Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y desencadenar una guerra contra Venezuela. Se pretende un nuevo proyecto colonizador, ya no solo contra la América, creo que es contra el mundo entero, lo sabemos, pero por aquí, por América Latina y el Caribe, el proyecto colonizador no pasará. La primera operación de la campaña fue el 2 de septiembre con el ataque a una lancha proveniente de la nación sudamericana en la que presuntamente viajaban miembros de la banda criminal del Tren de Aragua y en el ataque 11 personas perdieron la vida. El despliegue naval ostensible, exagerado e injustificado de las fuerzas navales de los Estados Unidos en el Mar Caribe y la deliberada amenaza de agresión militar contra la nación bolivariana revelan un propósito hegemónico y criminal que debe poner en alerta a todos los pueblos y gobiernos del continente. Es un peligro que se debe denunciar de la forma más resuelta y desde Cuba, hoy aquí en esta cumbre del ALBA, lo condenamos en los términos más firmes y categóricos. En noviembre, Donald Trump dio el visto bueno a un plan de operación secreta de la CIA en territorio venezolano. Ello cobró la vida a pescadores y obreros, según investigaciones de la Associated Press, aun cuando Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques y fustigó lo ocurrido como ejecuciones extrajudiciales. Las apetencias imperialistas de los enemigos no podrán socavar jamás la unidad de los pueblos, no podrán doblegar con sus amenazas y agresiones la voluntad de lucha ni la fe en la victoria. Nosotros somos estados soberanos. Los recursos y las riquezas naturales de nuestras naciones pertenecen a nuestros pueblos como patrimonio inalienable de que ningún otro país, por poderoso que sea, tiene derecho a reclamar o a ambicionar. Tras meses de una escalada retórica que parecía ir directa a un desenlace bélico con una docena de buques de guerra, el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, un submarino nuclear, así como la inclusión de 15.000 tropas, presiones políticas, diplomáticas, económicas y militares de Washington contra Caracas, en medio de la denominada Operación Lanza del Sur, propició incursiones aéreas que violaron el derecho del espacio venezolano. También otra de las amenazas fue la prohibición de las operaciones a las aerolíneas internacionales. Nada nos falta para ser libres e independientes y ganar por el camino que tengamos que ganar la paz perpetua de toda nuestra región con desarrollo, con estabilidad, enfrentar los problemas y solucionarlos unidos siempre.
En medio de la farsa o estrategia de cambio de gobierno que pretende Estados Unidos en Venezuela, la nación cuestiona la eficacia de la operación antidrogas en el Caribe, cuyo pretexto de la Casa Blanca mantiene un terrorismo psicológico hacia el país sudamericano que casi al cierre de 2025 ha incautado más de 65 toneladas y medias de drogas. Mientras el mandatario norteño no confirma ni descarta invadir territorio venezolano y las advertencias contra su homólogo en Caracas vuelve a ser la retórica imperial que históricamente Estados Unidos desata contra naciones de la región. Ante la hostilidad y las amenazas imperiales contra nuestra región, la solidaridad y la integración entre los pueblos se levantó como bandera de soberanía. En 2025, voces destacadas desde Brasil se sumaron al respaldo firme a Cuba, denunciando las campañas de difamación y la persecución contra su colaboración médica, uno de los frentes más asediados desde la primera administración de Donald Trump. É importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez uma guerra, perdeu. Aceite que perdeu e deixe os cubanos viver em paz. Deixe os cubanos viver a sua vida. Não fique querendo mandar no mundo, ele não é imperador, gente. Eu tenho, em relação a Cuba, uma grande deuda. Tenho uma grande deuda com Cuba. Uma deuda de um país que sempre foi solidário com o Brasil e foi solidário com o povo brasileiro em uma área muito delicada que é a saúde pública. Eu devo a Fidel, e devo a Raul, e devo a Miguel, e devo ao povo cubano o fato de que meu país, durante meu governo, El hecho de que en mi país durante el gobierno de mi gobierno tuvo atendimento à saúde primária, saúde primária, a saúde básica, la salud de base, a saúde pública fundamental. Nós não tínhamos médicos suficientes. Os médicos cubanos chegaram ao Brasil. Foram inteiramente bem recebidos. Fueron muy bien recibidos. Hoy, si Brasil tiene una otra condición de salud primaria, nos debemos a Cuba. Trabajar en educación especial te hace mejor persona, te hace más humana, te hace esa persona que llora junto con la mamá. Cuando viene a llorar y te dice, usted ve a mi hijo, y yo le digo, él nos pidió nacer así. Por lo tanto, vamos a echar juntos para adelante, tú y yo. Y echamos para adelante con el niño. Pero nosotros lográramos que por lo menos nos quiten de la lista de que somos supuestamente terroristas. Quizás esa gente que tiene miedo venderle a un país terrorista, pudiéramos nosotros adquirir cosas más cercanas, pudiéramos comprar incluso a Estados Unidos las sillas que nosotros llevamos. Nosotros antes, por relaciones que habían, entraban las sillas incluso de Estados Unidos de donación. Eso se perdió. Pero si yo me paso la vida pensando en que aquí tengo bloqueo, que la guagua que yo tengo no es la que yo llevo, que hay que cargar los muchachos que a veces no caben por la puerta, entonces no trabajamos. Yo lo que trato de inculcar en las personas que me siguen, que trabajan conmigo hace 34 años, es verdad que tenemos bloqueo, pero los niños no tienen la culpa del bloqueo. Hay algo, y lo digo cada vez que me entrevistan, que el bloqueo no ha podido hacer, ni lo va a hacer nunca en Cuba, que es apagar la sonrisa de los niños nuestros. Esa sonrisa con que ellos se ríen incluso. Si tenemos, no sé, pan con aceite, ellos se burlan, ellos se ríen. Eso es lo que tenemos, pero lo tenemos. Se burlan de las guaguas, pero lo tenemos. Y eso, el bloqueo no lo va a poder apagar nunca. Nosotros luchamos por eso, por esa sonrisa de mis muchachos, que vale. Ni lo apaga el bloqueo, ni se puede pagar con nada.
En los momentos más difíciles, la solidaridad volvió a sentirse dentro y fuera del país. Comunidades cubanas se apoyaron entre sí desde el primer instante. Brigadas de varias provincias llegaron al oriente afectado y junto a ese esfuerzo también llegaron mensajes de ayuda desde diversas partes del mundo. Esa unión, la de los nuestros y la de quienes nos acompañan desde lejos, dejó claro que Cuba nunca enfrenta sola sus desafíos. Aunque el aire todavía huele a tormenta, el sol ha salido para muchos. Ha pasado más de un mes desde que la vida se paró por un instante de tiempo en el oriente de Cuba. Vientos de más de 400 kilómetros por hora despojaron comunidades de todo. De casi todo, porque quedó la esperanza. El huracán Melissa tocó tierra cubana el 28 de octubre y aunque nos preparamos, la fuerza de la naturaleza fue mayor. Al amanecer, era evidente, necesitábamos ayuda. Y la ayuda llegó. Este barco del Alba está a pocos minutos de zarpar para Cuba, más de 5.000 toneladas, entre alimentos, enseres, medicinas, juguetes, pero además va una brigada eléctrica tras lo que ha sido el paso del huracán Melissa, que devastó en buena medida partes, territorio del hermano pueblo de Cuba. Si algo debemos decir desde acá, de la patria bolivariana, es que estos son los únicos barcos que salen, barcos con soluciones, barcos con ayuda. Vaya todo nuestro amor, infinito siempre, que es el amor del comandante Hugo Chávez, a Fidel, el amor de hijo, a padre, el amor de dos pueblos que han venido construyendo una lealtad infinita, una lealtad mutua. Por parte nuestra hemos apoyado 6 aviones y de estos 6 aviones, los 3 últimos están con el stock que tenemos en Panamá, el nuestro. Entonces, en este caso hay una coordinación con el gobierno cubano para que esto va a los más vulnerables y los que más lo necesitan. Nosotros tuvimos en el primer minuto todo el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, que nos ha acompañado también en todos estos días de trabajo acá en la provincia. Todo tipo de donaciones llegaron y cada sello de procedencia tuvo una historia distinta. China, México, Venezuela, España, Vietnam, organizaciones internacionales, sociedades civiles, aportes individuales, navegaron hacia Cuba con un mensaje de solidaridad y apoyo. A pesar de las continuas restricciones y políticas hostiles que intentan aislar a la mayor de las Antillas de la comunidad internacional, en un contraste magnífico, amigos de todo el mundo demostraron que Cuba no está sola, y menos en los momentos más difíciles. Corazones de cubanos dentro y fuera del archipiélago también latieron con el oriente del país y en un gesto de profunda humildad donamos lo que pudimos, conscientes de que en esa parte de la geografía nacional hacía más falta. Estas son las donaciones de Occidente hacia acá, hasta Santiago, por las afectaciones del ciclón. Trajimos las donaciones de ropa de niños, adultos, calzado, juguetes. Frijoles, arroz, aceite, pasta dental. Donamos colchones, Spring. Representa esto para nosotros ante todo solidaridad, compromiso, entrega, sentido de pertenencia. Poco a poco se intenta volver a la normalidad, pero esos días no se olvidan. Cuando se hable de Melissa, no solo contaremos la historia del desastre, será necesario hablar de empatía, de hermandad, de cariño y de la fortaleza de las palmas de Oriente que aunque se doblan, no se parten. Este ha sido un reporte de Cintia y Batao Ruiz para Cubavisión Internacional. En un país donde la resistencia cotidiana es una forma de dignidad, el pueblo cubano vuelve a demostrar que no se rinde y sigue adelante en cada frente de lucha por la vida. Por eso, al concluir este año, deseamos para todos un feliz 2026. Esa forma extraña que usa para someter, al final se volverá en contra de sí, bloqueando a